Paco, ¿en qué momento decides voy a escribir? ¿Cómo lo recuerdas? Pues hombre, esto no es un día de un mes M, ni... Porque bueno, empecé como todo el mundo, escribiendo relatos cortos y como soy profe, pues también escribiendo muy buenos apuntes para... Yo me di cuenta que escribía apuntes de electrónica muy literarios, ¿no? Pero vamos, cuando ya me decidí a escribir, pues es después de haber leído, yo qué sé, 80.000 novelas y, y pensé que, joder, si flipaba tanto leyendo una novela, pues escribiendo una novela y vendiéndola y eso, pues eso debería ser la hostia y por ahí me lancé. ¿Y por qué decides escribir? ¿Qué necesidad tiene que satisfacer Paco Gómez Escribano que le lleva a escribir? Bueno, podría decir que la soledad me empujaba hacia los espíritus de mis lectores y tal, pero no. Simplemente empecé a escribir porque, ya te digo, me molaba demasiado. Yo notaba que me molaba mucho más que a los demás leer novelas. Entonces, digo, pues es que entonces escribirlas tiene que ser la polla. Y empecé a escribir novela por eso, porque, pero vamos, escribo porque me gusta, para entretenerme, para entretener y también pues para de alguna manera hacer denuncia de muchos temas que yo tengo ahí pendientes y muy dentro, pero vamos, simplemente es por pasarlo bien y por disfrutar, ya no solamente escribiendo, sino luego pues ya te digo, recibiendo ahí el feedback de los lectores, que llega uno, te hace una reseña o tal, o el otro día me dijo alguien, tú eres un hijo de perra, y eso en novela negra, pues coño, es un halago que te cagas, ¿no? Pero me flipa bastante los escritores estos que se inventan unas cosas, de los que yo escribo para no sé qué, del espíritu. Estás flipado, chaval. Y cuando empiezas a escribir, ¿qué te dice tu gente, tu familia, tus colegas? Mis colegas y mis familiares están acostumbrados a mis extravagancias, entonces tampoco les extraña mucho ya a estas alturas. Sí que es cierto que, hombre, en la primera novela, pues, por de repente la peña flipa, ¿no? Coño, que tengo un primo que escribe, un vecino que escribe y tal. Yo me acuerdo en la presentación en Estudio en Escarlata, en la primera novela, vendimos 70 y tantos ahí que el Escarlati flipaba. Pero claro, luego ya la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, pues luego ya la gente se acostumbra y ya no es que pasen, ¿no? Pero ya no es una cosa que tenga tanta relevancia, ¿no? ¿Conservas tus primeros escritos, no los publicados por primera vez, sino, bueno, tus comienzos? Sí, 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 porque claro, como escribo en el ordenador, pues lo va guardando en carpetas. Entonces tengo por ahí en carpetas cada truño que flipas, es que lo leo y me da vergüenza directamente, ¿no? Porque yo no sé, hombre, sí que puede haber genios y talentos que escriben una primera novela magistral y queda... Pero normalmente lo primero que escribes es una porquería. Y sí que conservo cosas escritas, sí. Siguiendo en esos orígenes antes de que empieces a publicar, os he comentado que leías mucho. Hay, no sé, hay algunos autores en los que te fijas, en los que te vas fijando, en los que casi usas como guía o como modelo. Sí, claro, claro. Hay, además, cuando tú te pones a escribir, pierdes ya la perspectiva que tenías antes, porque la perspectiva que tenías antes era solo como lector. Y en el momento que empiezas a escribir, pues tienes la perspectiva del lector, pero te vuelves cada vez más cabrón, en el sentido de que empiezas a ver los fallos que tiene esta novela, no sé qué, o los aciertos que tienen, ¿no? Y, prácticamente la mayoría de lo que leo simplemente me entretiene. Hay una gran cantidad de novelas que yo no sé ni cómo se pueden publicar, ¿no? Y además con editoriales grandes porque son malísimas. Y luego hay algunos hijos de puta que claro, lo estás leyendo y claro, y dices, este hijo de puta escribe mucho mejor que yo y yo nunca llegaré a estos niveles, ¿no? Y sí que hay autores, pero sobre todo los clásicos americanos son los que me gustan y, y bueno, algún irlandés por ahí, algún inglés,
que también es interesante y tal, pero sobre todo la literatura que habla de, pues eso, de los barrios bajos, los bajos fondos, y en general siempre a mí me satisface mucho más el encontrarme antihéroes que héroes, y, y gente sobre todo escritores que dan voz a gente que normalmente no tiene voz, como vagabundos o gente marginal. A mí eso me da mucho más juego literario, como lector y como escritor. Siempre antes de la primera novela que publicas, ¿quiénes son tus lectores antes de empezar a publicar? ¿Quiénes son tus cómplices a los que tú les vas dando? Diversos. La verdad que la primera que, que lo lee es Teo, mi chica, y normalmente también mi agente Roser pues también lo lee. Y por lo demás pues suelen ser compañeros. Tú has leído casi todas, Julián Ibáñez, Luis Gutiérrez Maluenda. Teo siempre es fija, y mi agente, y casi tú también, y luego hay gente que, pues yo que sé, a lo mejor quedo con ellos, pues he escrito algo, pues pásamelo y tal, y a mí la verdad que me interesa eso. Por ejemplo, Luis Gutiérrez Maluenda o Julián Ibáñez, me interesa mucho que lean la novela porque son muy cabrones, y a mí me interesa, claro, la gente cabrona, que me diga esto y esto, pero en el sentido de mejorar la novela. Mirando en esas carpetas que tienes guardadas, donde dice que hay muchos truños, bueno, todo eso tú ibas escribiendo, ¿en qué momento dices, joder, ahora voy a intentar escribir para publicar? Ahora me voy a poner aquí a cañón. Pues hombre, yo qué sé, por la primera que publiqué, que es El Círculo Alquímico, ¿no? Y con El Círculo Alquímico y al otro lado, yo ahí empecé a escribir ya después de haber tenido varios intentos fallidos con la intención de publicar, y de hecho se publicaron. Bien es cierto que vuelvo a decir lo mismo, las primeras obras pues no suelen ser una obra maestra, y sin ser novelas que no están mal del todo, pero hoy en día las escribiría de otra manera. Y luego ya cuando me he decidido a escribir novela negra, que empecé con Yonki, luego Lumpen, luego Manguis y demás, pues ahí ya, yo creo que con Yonki ya me puse en el terreno que a mí me identifica de alguna manera. Es un terreno en el que yo me siento cómodo y a gusto, y ahí ya empecé también pues a emplear diversos trucos de escritor y cosas de estas que en las otras casi no utilicé, pero es que eso te lo da el tiempo y te lo da el haber publicado, porque si tú escribes algo y lo guardas en el disco duro y nadie lo lee, nadie te lo va a criticar, y tú te das cuenta con el tiempo que es malo, pero también mola publicar algo y recibir unas críticas negativas y tal para darte cuenta de por dónde tienes que seguir. La verdad que en esto... Luego, a ver, cuidado, que hay muchas envidias y muchas historias. También, no te puedes fiar ni cuando te dicen que eres muy malo ni cuando te dices que eres muy bueno. Pero es un tío normal, y luego a partir de ahí pues puedes afinar más en una novela o menos, pero bueno, yo ya te digo, yo creo que donde más cómodo me siento es en el terreno de la novela negra y en las novelas de mi barrio, que es lo que estoy escribiendo. Y entre El Círculo Alquímico y Yonkis, ¿hay un proceso de aprendizaje que tú te vas perfeccionando? No sé de qué manera. La verdad es que sí, porque claro, la primera negra que yo escribí fue la de Lumpen. Y con la novela negra pasa una cosa, que es que la novela negra pues tiene unos cánones y funciona mejor si tú sigues esos cánones. Y esos cánones, por mucho que tú los tengas asimilados de todas las lecturas que has hecho y tal, luego cuando vas a escribir no te sale. Por eso un compañero en una mesa redonda hace poco decía, pues es que no escribo novela negra ni leo, pero es que escribo y me sale negra. Y pues tío, yo flipo contigo porque yo intento escribir novela negra y a veces no me sale, ¿no? Es que una novela costumbrista, histórica, no sé qué, simplemente con redactar bien y seguir las pautas de planteamiento, nudo y desenlace,
te puede salir más o menos con... Pero claro, una novela negra, aparte de seguir esas pautas de estructura narrativa y demás, pues normalmente se emplean símiles, se emplean comparaciones, se emplea jerga, se emplean muchas cosas que son propias de la novela. Para mí es mucho más difícil escribir una novela negra que una costumbrista o histórica, porque en todas las teorías de estructura narrativa se empieza por la normalidad, luego hay una ruptura de la normalidad, y es que, por ejemplo, en novela negra la mayoría empiezan ya con la ruptura de la normalidad, y eso influye en el ritmo, y entonces, claro, si tú aplicas estructura narrativa a una novela negra sin emplear los cánones de la novela negra, no te sale negra. Te puede salir una novela con un asesinato, sí, o con un robo y tal, pero no tiene esa intensidad, y no tiene esa... Tú le tienes que dar carga dramática, pues estás hablando de muerte, de atracos, de violaciones, pues tiene que tener carga dramática. Hay novelas negras que hablan de muerte y tal, y es como si se estuvieran comprando el pan. No, estás hablando de muerte, estás hablando de violencia, de atracos, y eso son cosas muy dramáticas. Y hay gente empeñada que quiere hacer una novela negra, pero basada en parámetros de normalidad, en donde el detective sea normal, tal. Yo le decía al otro día a un compañero, digo, mira, tío, digo, si un tío se va a comprar tabaco y vuelve, no hay historia. Hay historia cuando no vuelve. Entonces, yo qué sé, muy complicado. Paco, después del Círculo Alquímico, cuando ya decides voy a meterme al territorio de la novela negra, ¿cómo buscas los temas, las inspiraciones para adentrarte en ese camino que has decidido tomar como escritor? Bueno, pues hay una temporada bastante larga en donde yo empiezo a pensar sobre qué voy a escribir, sobre un policía, sobre un detective, sobre un misterio, sobre un... Y yo empecé a dar vueltas por el barrio pensando mucho en esto y tal, y al final digo, tío, si lo tienes delante. Entonces yo, en el momento que tuve claro que iba a escribir sobre el barrio, y un territorio geográfico y un territorio también social y demás, pues la verdad que se me ocurren historias. Con Yonki se me ocurrió la biografía de un yonki, con Lumpen un detective, con Manguis un atraco a un furgón blindado, y entonces en ese contexto pues a mí se me ocurren historias, sobre todo atracos, o sobre todo cosas como, por ejemplo, la siguiente que publicaré, que será Cuando gritan los muertos, pues que es una venganza. Y a partir de ahí yo me invento cosas, y cuando me invento una idea, empiezo a trabajar esa idea, y la verdad que no me cuesta mucho trabajo. Y en ese arranque en el territorio ya del género negro, que no sé si conocías a Maluenda o a Ibáñez, nosotros no nos conocíamos todavía, ¿quiénes son ahí un poco tus cómplices a la hora de leer? Joder, muy bien por aquí, otros escritores, en tu familia. Ya digo, normalmente es mi chica, y mi chica ya me suele orientar bastante, pero ella es una lectora, y ella sobre todo lo que se da cuenta, como cualquier lector, es que si la novela va lenta, o si va rápida, o si faltan datos, o si hay personajes que no están muy dibujados y haría falta profundizar más en su pasado o en su presente para hacer lo que están haciendo ahora. Y luego, pues bueno, sí, ya te digo, Julián Ibáñez o Maluenda les he pasado novelas para que me digan. Normalmente procuro pasarse a la gente, pues ya te digo, que sepa más que yo, y que sean cabrones a la hora de leer.